Ya para terminar, el tema 3, lo que vamos a coger es el producto escalar y vamos a coger las normas que habíamos definido para espacios de vectores, tanto reales y como complejos, y vamos a generalizar estas dos operaciones a espacios vectoriales generales que puedan tener cualquier clase de elemento. No solamente hablamos de espacios vectoriales con conjunto de vectores, sino que hablamos de espacios vectoriales con cualquier otro tipo de objeto matemático, ¿vale? Ya hablamos en el tema 1 de espacios vectoriales de polinomios, de fracciones, perdón, de fracciones de funciones, de matrices, etcétera, ¿no? Nosotros podemos construir espacios vectoriales con un montón de objetos matemáticos diferentes, ¿no? Y lo que vamos a hacer va a ser, para cada uno de esos espacios vectoriales, definir un producto escalar al que vamos a llamar producto interior, ¿vale? Y una norma, ¿vale? Obviamente, como nosotros queremos definir un producto escalar y una norma que nos sirvan para multitud de espacios vectoriales diferentes con diferentes objetos, ¿vale? Matemáticos, nosotros no podemos definir el producto interior y la norma como una fórmula, no podemos definirlos con una fórmula, con una expresión, ¿vale? Sino que lo que vamos a hacer, igual que hicimos en su momento con los espacios vectoriales, es dar un par de definiciones que se dicen axiomáticas, es decir, nosotros no vamos a definir las operaciones en función de una fórmula que tenga que cumplir, sino que vamos a definir las operaciones en función de una serie de propiedades, ¿no? De forma de que para un espacio vectorial dado, si nosotros conseguimos construir un producto interior o una norma que cumpla esas propiedades, que van a ser 3 propiedades para cada operación, entonces nosotros habremos definido ese producto interior y esa norma para ese espacio vectorial, ¿no? Y utilizando esas definiciones de producto interior y de norma, pues nosotros podremos generalizar sobre ese espacio vectorial todos los conceptos que habíamos visto de ortogonalidad, de bases ortogonales, de proyecciones ortogonales, etcétera, ¿vale? Y podemos trabajar con esos espacios vectoriales de la misma forma que trabajamos con vectores, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con el producto escalar, que en la versión generalizada ya no llamamos producto escalar, sino que en general se conoce como producto interior, ¿no? En inglés, inner product. Y bueno, aquí tenemos ya en la diapositiva la definición generalizada que vamos a utilizar, ¿no? Nosotros, ¿de dónde partimos? Partimos de un espacio vectorial, al que llamamos V, ¿vale? V es nuestro espacio vectorial, ¿ok? Y entonces, dado ese espacio vectorial sobre un cuerpo K, que puede ser los números reales o los números complejos, vamos a definir una función. Espero que entendáis la notación, que lo que va a coger es un vector de V y un vector de V, va a coger una pareja de vectores de V, ¿vale? Y a cada par de vectores de V los va a asociar un número en el cuerpo K, ¿vale? De la misma forma que habíamos visto con vectores, ¿vale? Donde cogemos dos vectores y los asociamos a los dos vectores un número real, aquí cogemos dos elementos del espacio vectorial donde estemos trabajando y les asociamos un número en K. En los reales o en los números o en el conjunto de los números complejos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos ahora definir? Hemos definido cómo es la aplicación. Ahora tenemos que definir las propiedades que debe cumplir este producto interior para cualquier espacio vectorial, ¿no? Que son las 3 que tenemos en la diapositiva, ¿no? Tiene que cumplir la linealidad en la primera componente, la simetría hormítica y la no negatividad, ¿vale? Que son las mismas propiedades que hemos visto para el producto escalar complejo, ¿vale? Fijémonos bien. Simetría hermítica, igual que en el producto escalar complejo, linealidad respecto a la primera componente y positividad, ¿vale? Para x diferente de 0 y no negatividad, ¿no? Se cumple que el producto escalar es entre un vector consigo mismo es 0 si, solo si ese vector es igual al vector nulo, ¿vale? Y de la misma forma que hicimos con el producto escalar complejo, ¿vale? Nosotros podemos ver que utilizando la primera propiedad y la segunda propiedad, nosotros podemos demostrar una cuarta propiedad que no es axiomática, sino que se deriva de estas dos propiedades que sí que son axiomáticas, son de la definición misma, que nos dicen que el producto escalar es antilineal respecto a la segunda componente, ¿no? Igual que hicimos con vectores complejos, ¿no? Lo tenemos en esta diapositiva, ¿no? En esta observación, ¿verdad?
Respecto a la segunda componente, lo que ocurre es que el producto escalar también es lineal, pero solo si tomamos los conjugados de los dos coeficientes lambda y mu. ¿Vale? Y por supuesto, si nosotros tomamos como cuerpo el cuerpo de los reales, entonces como el conjugado de un número real es ese mismo número real, entonces tenemos que la simetría hermítica se convierte en la propiedad de simetría y nos queda que el producto escalar de x con y es igual al producto escalar de y con x, pero eso solamente en el caso real, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es proceder con la norma, ¿vale? De la misma forma, nosotros vamos a partir de un conjunto V, que es nuestro espacio vectorial sobre un cuerpo K, ¿vale? Y ahora, dentro de este espacio vectorial, para los elementos que lo forman, vamos a definir una función, ¿vale? A la que llamamos norma, y que nos asocia cada elemento del conjunto vectorial V con un número K, ¿vale? Un número del cuerpo K, que puede ser un número real o un número complejo, ¿vale? Dependiendo de cómo definamos la operación, ¿vale? De forma que para todo elemento que haya dentro de este espacio vectorial se cumplan tres propiedades, que son las que vemos en la diapositiva, ¿no? Son la no negatividad y positividad, es decir, la norma tiene que ser siempre mayor o menor que 0, mayor o igual que 0, perdón, y solamente puede ser 0 si el vector es el vector nulo. Después está la propiedad de homogeneidad con el valor absoluto de lambda. Y luego tenemos la desigualdad triangular, ¿vale? Que habíamos visto que la desigualdad triangular se cumple tanto en la norma real como en la norma compleja, ¿vale? Se cumplen los dos. Y tenemos que, de ahí tenemos que, en la definición axiomática de norma, para cualquier espacio vectorial, la desigualdad triangular es una de las propiedades que axiomáticamente se deben cumplir con definición, ¿no? La tercera propiedad que tenemos aquí, ¿vale? Toda operación de este tipo en un espacio vectorial que cumpla estas tres propiedades puede formar una norma, ¿vale? Y bueno, vista esta operación, ya lo único que queda es ver un ejemplo. Y vamos a ver este ejemplo en un espacio vectorial de funciones, ¿vale? Vamos a irnos a un espacio vectorial al que podemos llamar CAB, entre corchetes, ¿vale? Este espacio vectorial, representado con la letra C, va a representar todo el conjunto de funciones del intervalo AB al conjunto de los números reales, ¿vale? De un número a un número, en definitiva, que son continuas, ¿vale? Son todas las funciones que van desde este intervalo al conjunto de los reales, que son funciones continuas en este intervalo cerrado, ¿vale? Los ejemplos que vemos aquí sobre esta gráfica, ¿no? Si el eje vertical es f de x y el eje horizontal es x, entonces aquí dibujamos A, aquí representamos el punto x igual a b, y aquí tenemos dos funciones que son continuas, ¿no? Como vemos claramente entre A y B. Estas dos funciones, como son continuas entre A y B, pertenecen al espacio vectorial CAB, ¿vale? Por supuesto, este espacio vectorial necesita dos operaciones que son la suma de elementos y la ley externa o producto por un escalar, que los tenemos aquí, ¿vale? Obviamente se cumple que la suma de funciones complejas, se cumple que la función suma, ¿vale? La suma de dos funciones complejas es una función compleja también, ¿vale? Por lo tanto se cumple esta propiedad, ¿vale? Y también se cumple esta otra propiedad que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que a ver, vale, sí, ya lo recuerdo. Vale, tenemos estas dos operaciones que definimos para formar este espacio vectorial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estas dos operaciones son cerradas. ¿Por qué? Porque la suma de dos funciones continuas es igual a otra función continua, como sabéis de cálculo. Y igual como sabréis de cálculo, si una función continua la multiplicamos por una constante, el resultado es otra función continua. Por lo tanto, estas dos operaciones son cerradas, ¿no? Y como son cerradas y tienen las propiedades que tienen que tener los espacios vectoriales, entonces conmutatividad, asociatividad, etcétera, distributividad, entonces tenemos que este conjunto de funciones continuas entre A y B forman un espacio vectorial, ¿vale? Con estas dos operaciones, ¿vale?
Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros formamos una base, nosotros cogemos tres funciones que sean continuas entre A y B y formamos una base, ¿vale? Nosotros podríamos formar una base de un subespacio de C a B cogiendo las funciones coseno de x, x cuadrado y 1, ¿vale? Si nosotros cogemos esta base, igual que hacemos nosotros con vectores, nosotros lo que construimos es un subespacio vectorial de vectores que pertenecen a C y que es cerrado entre sí, porque cualquier combinación lineal de vectores que contengan de vectores entre los, o sea, cualquier combinación lineal, perdón, de las funciones de esta base es igual a un elemento que pertenece a este subespacio, ¿vale? Bueno, y por supuesto también el vector 0, la función 0, perdón, la función que es 0 entre A y B, también se puede construir como combinación lineal de esta base haciendo los coeficientes 0, ¿vale? Son tres elementos en la base tiene dimensión 3, ¿vale? Y ahora ponemos un ejemplo, ¿vale? De cómo sería un vector de coordenadas respecto a esta base, ¿no? Supongamos que tenemos una función fx perteneciente a CAB, que es igual a x cuadrado más 2 coseno de x, una función que evidentemente es continua entre A y B cualesquiera, es continua en toda la recta real, ¿no? En realidad. Pues bien, ¿qué tenemos? ¿Cómo representaríamos esta función en función de esta base? Pues con este vector de coordenadas, ¿no? Esto está claro, ¿no? Esta función es combinación lineal de ¿qué? De 2 veces el coseno de x más x cuadrado más 0 por 1, ¿vale? Porque aquí no tenemos el término independiente 1 por ningún sitio, por lo tanto, vector de coordenadas de esta función respecto a esta base es el 2, 1, 0, ¿vale? Hasta que es bastante evidente. Bueno, pues ya después de ver que CAB es un espacio vectorial y que cumple todas las propiedades de los espacios, cumple las propiedades de los espacios vectoriales y que podemos hacer ahí todas las construcciones vectoriales que hacemos con vectores, ¿vale? Como vamos a construir subespacios vectoriales, etcétera. Nosotros ahora lo que podemos hacer es definir un producto interior o escalar, ¿vale? De funciones, definir una norma de funciones continuas entre A y B, ¿vale? Y decidimos hacer estas definiciones como aparecen aquí, ¿no? Definimos, porque nosotros lo queremos así, vamos a definir un producto interior como la integral entre A y B del producto de dos funciones f y g. Este va a ser nuestro producto interior dentro de este espacio vectorial. Y definimos la norma como la raíz cuadrada del producto escalar de una función, consigo misma, ¿vale? Definimos estas dos operaciones, ¿vale? Pero para poder llamarlas producto interior y norma, tenemos que estar seguros de que estas dos operaciones cumplen ¿qué? Cumplen todos los axiomas definitorios que habíamos definido que deben cumplir el producto interior y la norma. Si cumple todos esos axiomas, entonces estas dos operaciones que definimos para funciones continuas entre A y B son producto interior y son norma de ese espacio vectorial, ¿vale? A ver, por necesidades de tiempo no lo vamos a demostrar aquí, pero con calma nosotros podríamos demostrar que estas dos propiedades, estas dos operaciones cumplen todos los axiomas, ¿vale? Y de hecho podemos ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí como el producto interior que hemos definido cumple las tres propiedades que deben cumplir los productos interiores de los espacios vectoriales, ¿no? Primero, vamos a comprobar aquí que se cumple el ¿qué? La linealidad respecto a la primera componente, ¿no? Simplemente lo que hacemos es aquí aplicar las propiedades de linealidad que tienen las integrales, ¿vale? Y es bastante evidente que se cumple aquí la linealidad respecto a la primera componente, ¿no? Aquí sí, simplemente lo que hacemos es expresar la integral de la suma como la suma de las integrales y después representar la integral de los productos de un escalar por una función como los productos de un escalar por la integral de las funciones, ¿vale? La simetría aritmética es mucho más sencilla, ¿no? Porque si nosotros... Estas dos funciones son dos funciones reales, ¿vale? Y es bastante evidente que si nosotros intercambiamos el orden, el resultado de la integral va a ser el mismo, ¿vale? Por conmutatividad, y además como son funciones reales, el conjugado de las funciones es la misma función, ¿vale? Porque al ser reales las funciones no cambian con la operación conjugado. Por lo tanto, no solo se cumple la simetría aritmética, sino que se cumple la simetría general, ¿vale? O completa. Y ya por último nos queda demostrar que el producto escalar de un vector consigo mismo
es positivo, ¿vale? Cuando f es diferente de 0. ¿Se cumple? Pues sí, ¿por qué? Porque cuando hacemos la integral entre a y b de f al cuadrado para todo t va a ser siempre positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuadrado positivo o diferente de 0. ¿Por qué? Porque cualquier número real elevado al cuadrado es igual a otro número real que o bien es positivo o bien es 0 cuando el número es igual a 0. La que habría que poner para que sea más riguroso, mayor o igual, ¿vale? Bueno, perdón, no, que estamos aquí trabajando con f diferente a la función negra. Es simplemente mayor. Es mayor o igual, es mayor, ¿vale? Obviamente esto se cumple porque la raíz cuadrada de una cosa que no es 0 va a ser siempre positiva, ¿vale? Por lo tanto ya vemos que como esta operación cumple los tres axiomas de producto interior, entonces con esta operación nosotros ya tenemos un producto interior, ¿no? ¿Y cuánto van a ser dos funciones continuas entre a y b ortogonales entre sí? Pues cuando esta integral sea 0, ¿vale? Y de esta forma nosotros podremos definir bases ortogonales en subespacios, nosotros podremos hacer proyecciones de funciones sobre un subespacio, podremos construir funciones ortonormales mediante ortogonalización, podemos hacer todo lo que hacemos con vectores, lo podemos hacer con funciones, ¿no? Y de la misma forma que lo hacemos con funciones, lo podemos hacer con polinomios, lo podemos hacer con cualquier tipo de espacio vectorial, ¿vale? Simplemente necesitamos definir dos operaciones que van a ser la norma y van a ser el producto interior, ¿vale? Y ya con esto ya termina el tema 3, ya lo siguiente será el tema 4, que es un tema donde se ven las aplicaciones prácticas del producto escalar y de la norma, ¿no? Veremos simetrías, giros, vamos a ver matrices de proyección, vamos a ver resolución de sistemas de ecuaciones no compatibles con mínimos cuadrados, donde vamos a calcular una solución aproximada aplicando el teorema de proyección ortogonal. Y bueno, también es un tema bastante corto. Y bueno, ya eso sería el objeto del próximo vídeo.